Bien, como les anunciábamos, el economista Ignacio Muncho. Buenas noches, Ignacio, muchas Buenas gracias noches. por estar. Buenas noches, Gabriel. Padre Mateo Méndez. Mateo, muchísimas gracias por estar. Un gusto, buenas noches. Ayer, en el Hotel Sheraton, para unas 300 personas, Ignacio realizó una exposición de un modelo econométrico, ¿se puede llamar así? No necesariamente económico. Económico, que trata de, o trató de medir las causas que han llevado al constante crecimiento de la delincuencia juvenil en los últimos años. Exactamente, eso fue lo que pretendimos hacer ayer. Está basado en la idea de pensar en que los adolescentes, como cualquier persona, puede estar tomando decisiones y evaluando costos y beneficios de las acciones que toma. Entonces el modelo lo que hace es medir justamente eso. Por un lado, la decisión de incurrir en actividades legales, ya sea estudiar o trabajar. Por otro lado, la decisión de incurrir en actividades delictivas, por lo cual se puede obtener un determinado beneficio, que lo podemos llamar botín para simplificar, pero que el que incurre en estas actividades corre riesgos. ¿Cuál es el riesgo? De ser aprendido por la policía y tener que cumplir una condena. Lo nuevo del modelo también, esto es muy usado en la literatura económica hace tiempo ya, desde los 70 hasta hoy, pero lo que nosotros le agregamos fue también decir, bueno, pero esto no es una decisión de un solo periodo, sino que acá importa mucho la decisión del periodo siguiente, porque la decisión que un adolescente toma hoy está muy influenciada por la decisión que tomó ayer y antes de ayer, porque sus habilidades, tanto para trabajar como para delinquir, se van a ir modificando a la medida de las decisiones que van tomando. Esto explica en parte por qué uno puede hablar de la existencia de carreras delictivas o de por qué ante los mismos incentivos un menor que está inserto en los estudios o en el trabajo tiene una menor propensión a incurrir en actividades delictivas que otro que no estudia ni trabaja, por ejemplo. Entonces, nosotros medimos todos los factores que están detrás de esta decisión para Uruguay. Lo tuvimos que medir, por ejemplo, cuánto es la probabilidad de aprehensión que tiene un menor hoy que comete un delito. Y es muy baja, es del 10%. Esto no es solo para los menores, para los adultos también es del 10%. Pero para los menores se le agrega un efecto que vino acompañado del Código de la Niñez y la Adolescencia, que los jueces, en el 40% de los casos, tienen la potestad. El 40% de los casos se da que los jueces, por potestad que les dio el Código de la Niñez y la Adolescencia, pueden dejar libre sin iniciar un proceso judicial en la comisaría misma al menor. O sea, el comisario llama al juez por teléfono y el juez, que está de turno 24 horas, resuelve el acto, déjelo libre o mándelo para el juzgado. 4 de cada 10 quedan libres. O sea, estos factores influyen en las decisiones, porque al medir los costos y beneficios de estas decisiones se van a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el resultado que obtuvimos de usar este modelo para Uruguay? Muy simple, o sea, que el aumento que observamos en la delincuencia juvenil entre 1997 y 2010, que se multiplicó por 3, está totalmente explicado por los cambios observados en los incentivos que tienen los adolescentes para incurrir en actividades delictivas, en detrimento de trabajar o estudiar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este modelo reproduce lo que pasó. Y si uno le afecta a este modelo con 4 factores, ¿cuáles son? El rezago en el retorno a las actividades legales relativo al incremento del botín. Vamos a ver una gráfica a medida que Ignacio va hablando para ver los porcentajes que este trabajo le atribuye a cada uno de estos ítems en el crecimiento de la delincuencia. Exactamente, estaba diciendo que el rezago del retorno a las actividades legales relativo al botín, como consecuencia fundamental del fracaso educativo en los contextos más desfavorables, es la principal causa del incremento de la delincuencia juvenil en Uruguay. 35%. Exactamente, más de un tercio del incremento observado. El segundo factor es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tuvo 2 consecuencias. Redujo a la mitad las penas que enfrentan los menores y, como decía anteriormente, redujo la probabilidad de aprehensión efectiva, porque permitió que 4 de cada 10 sean liberados automáticamente en las comisarías. Según el modelo, eso estaría explicando un 30% del crecimiento de la delincuencia juvenil en los últimos años. El tercer capítulo... El tercer capítulo ya son factores que explican menos, porque ya tenemos 2/3 explicados de lo que pasó con el fracaso del sistema educativo y el código, y queda un 10% que según el modelo es explicado por las fugas del INAU,
del SIRPA específicamente, como se llama hoy, que fueron muy fuertes en el 2009 y el 2010, hoy se han reducido sustancialmente, pero de todos modos no son uno de los factores principales. Y el último es lo que llamamos la epidemia de pasta base, que ha sido un factor que ha contribuido. ¿Cómo ha contribuido este factor? Y esto es importante ver. Podemos venir de la gráfica, perdóname. Sí. Podemos venir, sí. Que este factor se ha hablado mucho, se habla mucho. Nosotros lo puntualizamos en un aspecto clave. ¿Cómo afecta la decisión del menor que está enfrentado a estos incentivos? La droga produce dos efectos. Primero, reduce el horizonte temporal de las decisiones. Una persona que estaba bajo los efectos de las drogas deja de evaluar las consecuencias futuras de sus actos. Y segundo, se reduce muchísimo la percepción del riesgo. La persona pierde capacidad de evaluar de forma correcta el riesgo de la actividad que está cometiendo, específicamente aquí los delitos, las actividades delictivas. O sea, esto afecta a este modelo y nos da que un 10% extra del crecimiento es explicado por el efecto de la pasta base. Es importante mostrar porque hay un 75% del incremento de la delincuencia juvenil en Uruguay que no está explicado por la pasta base. O sea, entonces, es un factor importante la pasta base, sí, pero no es el fundamental. A ver, para repasar, y yendo a Mateo, más allá de los porcentajes, fracaso del sistema educativo, aprobación de un código de la niñez y de la adolescencia benévolo, incremento de las fugas, que en el último año se han reducido por suerte, y el fenómeno de la pasta base. ¿Usted coincide con la realidad que vio en el INAU de que estos sean los factores que hayan incrementado la...? Sí, pero falta algunos. Creo que el tema familia es un elemento clave en esto, porque de algún lugar vienen. De algún lugar crecieron, desarrollaron y fueron adquiriendo estas habilidades. Qué poco se habla de eso, ¿no? Sí. Es un concepto que alguien ha dicho, la izquierda le cedió a la derecha el concepto de familia, entonces la izquierda le da como cosa hablar de la familia, porque tradición, familia y propiedad, todo lo que es la familia suena como a conservadurismo y es un concepto que ha quedado perimido. Pero yo creo que quien más, quien menos, ha nacido y ha crecido y se ha desarrollado y ha aprendido valores o también antivalores. La familia no siempre es el mejor lugar para el crecimiento de los adolescentes y de los niños y de los jóvenes. Digo, en esto me parece que no hay que subliminar tanto la familia como el único lugar donde el adolescente puede crecer y desarrollarse, pero sí tiene su que ver, tiene eso donde se aprende, donde se madura, donde se desarrolla, donde descubre y va descubriendo el mundo, las relaciones con los pares, el lugar donde vive, el barrio, la relación con la comunidad grande, también le va enseñando a él códigos y le va enseñando también valores. Entonces, creo como este dato familia me parece que es clave en esto para poder entender después los comportamientos de los adolescentes. A veces como que aislamos el adolescente como algo que vamos a disecar y vamos a hacerle todo ese trabajito de preguntarnos sobre sus comportamientos, sus actitudes, desarrollo, qué cosas hizo. Y sin embargo, a veces, si miramos la familia y nos adentramos un poco más, nos llegamos a explicar, no a justificar, pero sí a explicarnos algunos comportamientos y algunas actitudes que los adolescentes han ido aprendiendo durante el periodo de crecimiento y desarrollo. Si una familia donde el padre, la madre y algún hermano más está ya preso, y eso sí, esa es su familia. Ahí creció, ahí vio, ahí escuchó todo lo que de alguna manera fue incorporando también a su vida, con conciencia o sin conciencia, pero era su entorno, era lo que vivía. Digamos que estos factores estructurales que tienen que ver con la educación, con la legislación, con la droga, usted lo que hace es lo pone en el contexto de la peripecia vital del individuo, digamos. Entonces, no puedo sacarlo de este contexto para poderlo explicar del porqué del comportamiento. Que lo de la educación, lo del código, lo de las fugas y lo del tema de la pasta base, sí, son cosas que van sucediendo en la vida del adolescente, pero que también pueden aparecer otras. Digo, el adolescente no mata y roba por necesidades básicas insatisfechas. Que es muy probable que va a hacerlo por otra cosa, por otras demandas que tiene hoy la sociedad, que como que de alguna manera también le está incitando, lo está motivando a que si tiene lo mejor, va a ser mejor. Si tiene la mejor marca, si tiene el mejor pantalón, los mejores championes, va a ser mejor persona, va a ser
aceptado en el círculo de los pares porque tiene esos elementos que lo hace ser una persona importante. De hecho, el crecimiento económico explica también. Estos factores están captados mucho por el modelo. Obviamente hay factores que el modelo es una simplificación de la realidad. Pero lo que ha logrado este modelo y lo que define un buen modelo es si tiene buen poder explicativo. Y con estos cambios, estos 4 factores, nos han permitido explicar lo que pasó. O sea, la realidad, esta multiplicación por 3 de la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, el modelo lo reproduce con estos 4 factores. O sea, hay otros factores, el familiar está claramente influenciando esto, pero a igualdad de condiciones tuvimos estos 4 cambios que sucedieron en un periodo especial de la economía uruguaya, donde se creció muchísimo, un periodo de 8 años de boom, donde el botín de las actividades delictivas creció muchísimo, donde los campeones crecieron, como decía usted. O sea, todo esto se produjo en un entorno donde por un lado creció mucho el botín y se redujo el retorno de actividades legales porque la insuficiencia educativa en los contextos desfavorables es alarmante. 7 de cada 10 adolescentes de 15 años no logran los niveles mínimos de insuficiencia. O sea, por definición de las propias pruebas PISA, que vamos a discutir en el programa después, no logran los niveles mínimos, son funcionalmente analfabetos. O sea, no pueden insertarse de forma productiva en el mercado de trabajo, no pueden aspirar por ende a un salario para poder vivir. ¿El modelo qué dice de los caminos para salir? El modelo establece la posibilidad de evaluar, por primera vez tener una herramienta para cuantificar cuáles son las distintas Vamos a la alternativas. La otra placa que presenta 3 ítems. ¿Cómo enfrentar el problema de la delincuencia juvenil? Bueno, la primera y más efectiva forma de combatir la delincuencia juvenil es a través de una reforma significativa de la educación, especialmente en los contextos socioeconómicos desfavorables. Esta claramente es una medida que funciona. De hecho, el modelo predice una caída sustancial de la delincuencia juvenil si lográramos hacer converger los resultados académicos de los contextos muy desfavorables a los que se obtienen en los contextos favorables de Montevideo. Se reducirían en torno del 40-50% los niveles actuales de educación solo por este efecto. Obviamente, lograr esto no es nada sencillo, prácticamente en la actual parálisis que hoy tiene el sistema educativo, luce utópico, Sí. pero sería sumamente efectivo. Eso es lo que hay que saber. Segundo ítem, incrementar la probabilidad de aprehensión. Esto está basado en el modelo, pero en parte de una larga tradición en investigación internacional que demuestra que cuando el sujeto que comete el delito tiene bajo horizonte temporal, o sea, considera muy poco el futuro, las consecuencias futuras de sus actos y tiene una alta propensión a asumir riesgos, resulta ser más efectivo aumentar la probabilidad de aprehensión hoy que tener penas más duras en un futuro que una muy baja probabilidad de que se concrete. Igual lo mencionás ahí, lo de imponer sanciones más severas. Y poner sanciones más severas, si bien es menos efectivo que aumentar la probabilidad de aprehensión, o sea, es menos efectivo que mejorar la eficiencia de la policía, también puede resultar ser efectiva en reducir la delincuencia. Pero, ojo, sí, solo sí, y esto es muy importante decir, es acompañado de una efectiva rehabilitación de los internados. Si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque si no se logra rehabilitar a los menores que están internados con penas más largas, más duras, se puede dar vuelta y podemos estar teniendo efectos negativos en el largo plazo y aumentando los niveles. Usted se ríe porque esa es la clave de... Claro, no es cualquier educación. No es cualquiera. O sea, yo creo que la educación en el contexto es lo que sirve. Y el contexto me lo da la realidad donde el adolescente de alguna manera proviene. Que sí que tengo que pensar, tengo que meterme en la realidad del adolescente para hacerle una propuesta educativa que lo entusiasme, lo cautive y quede cautivado por esa propuesta educativa, que de alguna manera va a responder también a sus aspiraciones. ¿Cuáles son las aspiraciones de los adolescentes en la educación? ¿Qué piensa el adolescente? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Estos días pasados hubo un grupo de adolescentes que se reunió con el presidente en la torre ejecutiva y le planteó algunas cosas que pusieron los adolescentes sobre la mesa, planteando qué tipo de educación ellos entienden que necesitan para poder entusiasmarse y volver otra vez a reentusiasmarse con la educación. ¿Qué es eso? Tenemos que reentusiasmar a los adolescentes. ¿Pero con qué? ¿Con más de lo mismo? No. Usted en la experiencia que tuvo en el Interg, con el trato con los muchachos, ¿usted vio material humano dispuesto a agarrar la mano de la educación? Sí, claro. Porque a uno a veces le cuesta imaginar. No. Yo creo que cuando las condiciones se dan para que el adolescente se haga el planteo de volver a estudiar,
las condiciones se dan, el adolescente se prende. Pero después el proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso que dé continuidad. Si hoy yo, educador, pasé una mala noche porque no me dejaste dormir o hiciste ruido toda la noche, mañana no vas a estudiar. O sea, a ver, Así funciona. por lo menos en el tiempo que estuvimos nosotros. Y no debería. Es un derecho la educación. Es como que yo Sáquele decía, otra cosa. Si mi hijo se porta mal, le digo, si te portás mal, mañana no vas a la escuela. Sí. Bueno, es eso. Muy infantil Funciona así. y muy autoritaria la propuesta. ¿De dónde sale la disposición de que si de noche se portó mal, hizo ruido y no dejó dormir a los compañeros, yo mañana le digo, no vas a estudiar porque anoche hiciste una noche complicada? ¿De dónde salió ese manejo de la autoridad? ¿De dónde proviene? De un ordenamiento hecho también con los adolescentes. Si yo no conozco las normativas internas donde estoy y no sé cómo funciona esto, en definitiva, ni voy a saber cómo me voy a portar ni cuáles son las cosas que debo o no debo hacer en una convivencia con los demás. Quiere decir que el centro de contención me tiene que dar a mí las pautas de convivencia y el proyecto educativo que yo voy a tener durante los 3 meses, que me parece ridículo en 3 meses poder alguien que se pueda entusiasmar con la propuesta. ¿Pero qué dice usted ante el argumento de que estos muchachos tratados con permisividad también se desmadran? Que la permisividad no es un buen camino. Pero a ver, ¿qué se entiende por permisividad? Vamos ¿Dejar a ver. hacer lo que quiera? Tenemos una última gráfica que la trajo Ignacio. Ahí está, explícame esta Sí, gráfica. o sea, acá, Porque de acá acuerdo justo a los está la datos- palabra, por eso el grado actual de permisibilidad, dice ahí. Esto es un ejemplo para poner en perspectiva cómo es la situación actual. Hoy, 10 de cada 100 delitos graves cometidos por adolescentes son resueltos por la policía. Esto es el 10% de probabilidad de aprehensión de que hablamos. En solo 6 de estos 100 realmente se inicia un proceso judicial con el adolescente. A estos 6, a los que se le inició un proceso judicial, el Código de Niñez y Adolescencia le redujo las penas a la mitad. O sea, en promedio, tienen una pena de 3 meses internados en alguno de los hogares. Entre estos 6 que van a están internados en promedio 3 meses, la tasa de escape llegó a ser en el año 2010 38%. Y suma casi cero esto. O sea, en definitiva, solo 4 de cada 100 delitos cometidos graves cometidos por adolescentes son penados con una internación promedio de 3 meses. Y la percepción desaparece a cero si todavía están bajo los efectos de las drogas. Venimos de la placa. ¿Esto es un sistema permisivo? A ver, yo que tengo la posibilidad de la recuperación, de la rehabilitación del adolescente, yo que soy el responsable de que esta rehabilitación sea de verdad una rehabilitación, no un entretenimiento de 3 meses, de un tiempo ocupado o desocupado, no puedo esperar que los resultados de la rehabilitación se den cuando no pongo las herramientas, las mejores, al servicio del adolescente que tengo allí. Lo que pasa es que si este adolescente es reincidente, ya tenemos una postura muchas veces predeterminada sobre los adolescentes reincidentes. Entonces, como que no dio oportunidad, una nueva oportunidad a quien vuelve, por X razones. Porque reincidencia es casi que irrecuperable. Es como Va en sinónimo camino de a ser irrecuperable. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este adolescente? Estamos preanunciando el final. Ya estamos preparándolo como para que sea irrecuperable, que no es cierto que todos los adolescentes sean irrecuperables. Hay una minoría muy chiquita de que los adolescentes no sean recuperables. Lo que necesitan los adolescentes son los espacios, los proyectos y la gente que crea que este adolescente, dada la situación, puede recuperarse. O sea, somos demasiado, calculadores en números y en afirmaciones sobre la vida de un adolescente. Y la vida del adolescente no pasa únicamente por los números y no pasa únicamente por la economía. Hay otros ingredientes en la vida del adolescente que hay que tener presente. La rehabilitación o la recuperación de un adolescente es una gama de propuestas muy complejas, pero que son necesarias para que esta rehabilitación se dé. Y si estas situaciones complejas no se dan, no hay recuperación, no hay rehabilitación. Cuando yo escucho en su boca la palabra rehabilitación, me suena tan
utópico como cuando Ignacio propone un sistema educativo como el finlandés, digamos, ¿no? O sea, un sistema educativo que no da ninguna señal en Uruguay de recuperarse, y vos en tu modelo le atribuís una importancia sustancial a poder desandar el camino en que el sistema se recupere. Y el sistema no da ninguna señal, no de recuperarse, no da ninguna señal de moverse para ningún lado, digamos, Pero, ¿no? aunque no dé señales, hay que seguir insistiendo. Pero usted se fue del INAU. Pero no me fui porque no se podía, ¿Por qué se fue? porque no querían Porque no querían que ¿qué? que hubiera cambios. ¿Cómo es eso? Pero a ver, es así. ¿Qué quiere que le cuente? Pero está todo podrido. Y yo diría, Y si está todo podrido, ¿cómo? por eso alguien que está enfermo no puede sanar a otro que está enfermo. Las medidas sanadoras, las medidas curativas que habla el código, no lo puede hacer una persona que ya viene con un cliché, con un chip puesto de que este adolescente es perder tiempo con él. Usted dijo... ¿Qué hace esa gente cuando no cree que el adolescente puede tener posibilidades de rehabilitarse? Sí. ¿Qué hace trabajando ahí? Sí. Esto siempre se dice que en las cárceles llega un momento que uno entra y los guardiacárceles se empiezan a aparecer a los presos, ¿no? Y se pierde la frontera, digamos. Usted decía ayer que un trabajo para alguien en un lugar como el INAU no debería estar más de X cantidad de tiempo. 5 años. 5 años. Porque después Comienza a desequilibrarse. forma parte de la locura. Y ya pierde ese sentido de lo educativo. Pierde el sentido del por qué estoy allí. Estoy para educar, para recuperar la vida de este adolescente que se me ha confiado. Pues si no, ¿quién hace el trabajo de la rehabilitación? Si no es el todo de la propuesta. El punto es que hay Pero ejemplos concretos. Pero cuando vos decís que tu sistema funciona si hay rehabilitación y escuchás de alguien que estuvo en la trinchera esto. Yo lo que puedo decir es que hay ejemplos concretos que conocí personalmente donde se hacen los trabajos necesarios para tener una esperanza de rehabilitación. No existe una receta de la rehabilitación que se puedan seguir pasos, pero en lugares como el lugar de Ituzaingó, hoy dentro del INAU, los menores tienen un horario, una agenda diaria de tareas, donde tienen deportes, donde tienen oficios, carpintería, panadería, gimnasio, donde circulan libremente. Si bien es un lugar cerrado, están circulando libremente, tienen tareas, están todo el tiempo entretenidos y ocupados. Bueno, eso sucede hoy en el INAU. Lamentablemente es la excepción, o sea, es la excepción, no la regla, es uno solo entre todos los hogares. En la educación pasan cosas similares. Tenemos lo mismo, tenemos ejemplos puntuales muy exitosos en los peores contextos de Montevideo, donde logran esta convergencia de resultados. No hay que pensar en Finlandia. Hay casos acá en Uruguay que logran hacer esto. El tema es que hay que lograr generalizarlo. Y en la rehabilitación pasa lo mismo. O sea, hay formas de hacerlo, tenemos que lograr hacerlo. O sea, hay experiencias que lo logran, no podemos pensar que esto no se puede hacer. Y para atarlo, o sea, es posible tener penas más reales, más duras, con rehabilitación, que van a permitir. Está muy atado, porque estar 3 meses internado no hay rehabilitación posible. O sea, en 3 meses no hay posibilidad de tener un proyecto educativo tampoco. Entonces, tener una pena un poco más larga es consistente con un sistema de rehabilitación donde puedan aprender determinadas tareas. Habiendo proyectos educativos. Porque una pena más larga, si no, ¿Para qué? para pudrirla más. Sí. Con la escuelita del crimen que habla él allí. ¿Usted cree que es posible? Claro que es posible. Ayer lo decíamos, si yo no puedo, tengo que llamar a otro que me venga a ayudar. Y esto no es perder autoridad, ni perder el por qué estoy, sino me doy cuenta que hay otros que tienen la posibilidad de hacer un trabajo tan bueno o mejor que el que yo estoy haciendo. Pero esto que usted está diciendo, digamos, es una definición, digamos, que no se toma por una falta de percepción técnica o es una decisión política. Porque una cosa marca la ineficiencia de quienes tienen que hacer la tarea concreta, de los educadores, de los sociólogos, de los psicólogos. Otra cosa es que los tipos que tienen que decidir qué sociólogos, qué educadores, qué psicólogos no toman la decisión correcta. Claro. Entonces es una decisión política. Porque no cualquier psicólogo, no cualquier trabajador social, no cualquier educador está apto para trabajar con adolescentes privados de libertad. Pero creo que el punto al que iba Mateo es por qué no permitir fuera del Estado que organizaciones
privadas, laicas, católicas, de cualquier orden religiosa, Usted decía que en otros países eso funcionó. Sí, funciona. puedan encargarse de la rehabilitación. Y si funciona, a ver, mirar a otros lados para poder aprender. Y si en otros lados funciona, por lo menos voy a permitirme la posibilidad de sentarme a conversar y a dialogar para ver cómo es que allí funciona con mucho menos costo y con mejor rendimiento. ¿Qué es lo que hay allí que esto hace funcionar a la propuesta? Y no son adolescentes diferentes a los nuestros, quizás mucho más complejos. Sí, pero usted no está en el INAU. Usted no está en el INAU. Pero usted no está en el INAU. estamos tirando... O sea, Esto me suena como una toreada, ¿no? No, no es una toreada. Yo lo que quiero decir es, usted no está en el INAU porque no se quisieron hacer las cosas. Exacto. Entonces, si no se quieren hacer las cosas, esto no es posible. Así no, pero sí de otra manera. De otra manera, no de esta manera. Esta es la manera que estamos viendo. Pero esta manera está comprobado que no da. Como no da el Porque sistema no se educativo que trata tenemos. de ir haciendo cositas, pequeñas cosas, que pueden ser muy importantes. Lo que tenemos que preguntarnos es esas cosas a qué responde. Si responde a un proyecto o responde a tranquilizar a la sociedad de que los gurises están guardados. Y mientras estén guardados, la sociedad está tranquila, porque fulano, mengano, sultano, que sabemos que son peligrosos, están guardados. Entonces, la sociedad queda en calma. ¿Es para eso que hacemos esto? ¿O estamos tratando de buscar algo más? Que es que este adolescente que se equivocó, reconozca que se equivocó. Y este reconocimiento de su equivocación va a traer como consecuencia que después comience un proceso de cambio de actitudes, porque reconoce que se equivocó. Démosle la oportunidad de que reconozca, tratemos y armemos el proyecto educativo, que arranque con esto de decir, yo reconozco que me equivoqué y quiero comenzar una experiencia que tenga la posibilidad de hacerlo por lo menos. Si lo acepta o no lo acepta, es otra cosa, pero la posibilidad, que exista esa posibilidad de reconocer y que se le dé la oportunidad de poder cambiar de actitud de vida. Son adolescentes, son 14, 15 años, 16 años. No me digan que son irrecuperables. Si son irrecuperables, ¿quién los hizo irrecuperables? ¿Por dónde pasaron? Señores, les quedo enormemente agradecido de que hayan estado. Te agradezco por el planteo, porque más allá del acuerdo o el desacuerdo, disparó una discusión que va a extenderse en los próximos años, porque sabemos que hay una reforma constitucional en ciernes que propone bajar la edad de imputabilidad y va a estar este tema en discusión. Gracias por eso y padre, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto. Muchas como gracias. siempre.